Y si la mente detrás del poder no era Nicolás Maduro, y si quien diseñó la estructura fue Cilia Flores, hoy, mientras avanza el juicio, empiezan a salir nombres, rutas y decisiones que muestran algo más profundo. Una primera dama o la arquitecta de una organización criminal. El abogado y ex fiscal venezolano Zair Mundaray reveló cómo el poder de Cilia Flores era o es más grande de lo que muchos piensan. Cilia Flores es la arquitecto, la mente maestra tras una mega organización criminal, y de eso no cabe duda. Eso no es que esté documentado desde ahora, tiene mucho rato. Inclusive en Venezuela, cuando había más prensa libre, al momento en que fue presidenta de la Asamblea Nacional, hubo importantes denuncias de la sociedad civil, de medios periodísticos, que documentaron cómo llevó a gran parte de su familia y allegados a la Asamblea Nacional, de modo que controlaba todas las áreas administrativas, políticas de la Asamblea Nacional. Eso fue como un primer asomo de las características que tenía su capacidad gerencial, que no era más que poner a personas de confianza que hicieran lo que ella quería y además fueran construyendo contactos y rentas criminales. Cilia Flores, digamos, no era un abogado que ejerciera, no era un abogado notable. Sus orígenes están más bien en el área policial. Eso también le generó muchísimas capacidades para luego controlar el sistema de justicia, incluso a partir del Cuerpo de Investigaciones Penales. En Venezuela existe lo que se llama el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, antes se llamaba Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y ella se inició en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial siendo una transcriptora, una taquígrafa, una persona que instruía expedientes en materia penal. Eso le llevó también a tener contacto con los tribunales de justicia en ese momento. No existía proceso acusatorio, de modo que ella entraba y salía a los tribunales, hablaba con los asistentes de los jueces, con los secretarios, etcétera. Y todo ese personal administrativo que tuvo contacto con ella en ese momento, ahora dirige el sistema de justicia en Venezuela, porque ella lo fue colocando en cargos estratégicos y de poder, y muchos de ellos luego terminaron haciendo grandes negocios a través de la tesorería de la nación, que también ha dominado por muchísimos años la tesorería. De modo que fue forjando, es una mujer que fue capaz de forjar una gran cantidad de vínculos que luego, que fueron inicialmente incondicionales y luego se convirtieron en grandes esquemas criminales en la medida en que la revolución fue avanzando, desde tomar el poder a partir de una visión política de la sociedad y finalmente convertirlo, ese poder, en una mega organización criminal, que es lo que está en este momento. El hecho de que no esté en el poder no implica que no sigue teniendo influencias. De hecho, a esta hora que estamos hablando, gran parte del sistema de justicia y del sistema policial que ella forjó y que está llena de sus incondicionales, sigue vigente y se mantiene en el sistema y se mantiene persiguiendo, condenando personas, negando la ley de amnistía, generando detenciones, etcétera. Digamos, la represión se mantiene intacto y a ella se le debe gran parte de la represión. Por eso es que siempre fue colocando en cargos claves a personas que venían desde su pasado como taquígrafa o transcriptora en la policía, y luego y en los tribunales, y luego en la medida en que fue escalando poder, fue copando todos estos espacios con familiares y con estos incondicionales, al punto de haber logrado una mega estructura que ahora se resiente. Lo estamos viendo en Venezuela cómo se resiente, pero no ha sido sustituida. Estamos en una situación, digamos, para los venezolanos, de quienes entendemos lo que ahí ocurre, que es muy compleja. Toda la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia le responde o le respondía y siguen en sus cargos. Toda la estructura de jueces antiterrorismo, que son los que mantienen la mayoría de los presos políticos en Venezuela, lo manejaba ella y siguen en sus cargos. Maneja gran parte de la defensa pública, ahí están en sus cargos. Bueno, sacaron al fiscal general, que también le respondía a ella, que era Tarek William Saab, pero está todavía su hermano, por ejemplo, en el Cuerpo de Investigaciones, y así. Es decir, a donde uno no voltea a ver una institución, hay un miembro de los Flores, hay un miembro de los Gavidia. En el Tribunal Supremo, no solo en la sala penal, su excuñado también es el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia.
y están en otra sala, en la sala social. De modo que esto es una estructura muy poderosa que se ha venido tejiendo durante todos estos años. Porque si de Maduro se conoce poco, de Cilia Flores se conoce el poder, influencia, control de una estructura construida durante años. Los invitamos para que nos sigan y dejen sus comentarios sobre esta interesante conversación. La pregunta es inevitable. ¿Quién mandaba realmente y cómo lograron sostener ese sistema tanto tiempo? El hecho de tú haber tenido vínculos por donde hayas pasado la hace mucho más poderosa, o sea, un entendimiento de la realidad compleja del país y dónde colocar a cada quien, etcétera. Es decir, yo creo que es un dúo bastante peligroso, pero muy complementario. Es decir, aquellas cosas que le faltaban a Maduro o que le costaba entender o que estratégicamente no quería copar, Cilia Flores fácilmente lo hacía porque digamos, no es una mente académicamente brillante, pero no lo necesitaba porque ese no era su objetivo. Su objetivo era el sostenimiento del poder y colocar siempre incondicionales que pudieran ser manejados a conveniencia y también pudieran ser quitados y sustituidos a conveniencia, porque mucho de eso también lo hizo. De modo que yo no creería, digamos, no es serio decir quién es más malo que el otro. A mí lo que me parece es que son muy complementarios. Nicolás Maduro nunca hubiese llegado a donde llegó, jamás hubiese liderado la estructura criminal que lideró, si no hubiese tenido a Cilia Flores al lado, que es mucho más estratega, conoce mucho más al país y tenía muchos más vínculos al momento en que llegaron al poder que el mismo Maduro. Maduro era casi que un paracaidista frente a lo que era Cilia Flores, que ya tenía muchos años conectada con algunos miembros de la administración pública y miembros del poder, o de los que aspiraban a ser poder. Además, viene de una familia muy humilde. El salto que dio Cilia desde de un área del oeste de la capital de Venezuela, cercana a Katia, Ruperto Lugo, una familia muy, muy humilde que vivía en edificios de interés social que construyó el gobierno en los años 50 y 60, hasta tener unos, digamos, haber comprado en lugares en Caracas cuadras completas que fortificaron, donde viven todos los Gavidia, los Flores, es decir, también unió su familia anterior de su primer matrimonio, que eran los Gavidia, y también los colocó en puestos clave. Pero esto no era solo una pareja en el poder, era una red, una familia, un sistema completo operando desde el Estado. ¿Cómo se construye un monopolio de poder donde la ley deja de existir? Los hijos de Cilia Flores son, que se encuentran sancionados, son intermediarios en decenas de actividad contractual de PDVSA. En transporte, trasegado de petróleo, en la venta de petróleo, burlando sanciones, etcétera, y han hecho muchísimo dinero sin ocupar una función pública de manera directa. Se le conoce en todo el país como los chamos, y realmente ellos manejaban, porque toda esa estructura se está cayendo ahora, sobre todo la de ellos, manejaban muchísimo de lo que tenía que ver con los contactos para poder contratar con el Estado, para poder licitar, para poder ganar un contrato, si ganabas además para que te pagaran alguna obra pública, etcétera, servían de intermediarios y también servían de intermediarios en el sistema de justicia, personas con problemas legales, etcétera, poder ir a hablar con un juez, solicitar ordenar que quitaran o pusieran a alguien preso, etcétera, todo esto a cambio de dinero. Entonces, por supuesto, uno nota ahí que también ellos crecieron con la misma vocación de abuso del poder, y con la vocación de torcer la ley a discreción, porque no tenían ningún freno. En este momento vamos a ver qué ocurre con ellos, pero crecieron sin tener ningún freno, como sus sobrinos, que fueron condenados en los Estados Unidos luego de una operación con la DEA, que los agarró en Haití, explicando además cómo ellos podían sacar la droga que quisieran por la rampa 4, que es la rampa presidencial del aeropuerto de Maiquetía. Ese aeropuerto no está en Caracas, es el aeropuerto principal que le sirve a la ciudad de Caracas, pero tiene un área que está reservada para el presidente, el vicepresidente y para altos funcionarios, y ellos decían
fueron grabados, inclusive diciendo que por ahí podían sacar lo que quisieran sin tener ninguna, incluso no es que no fueran revisados, sino con custodia oficial, es decir, con que la policía cuidara lo que ellos iban a colocar y que llegara a su destino. De modo que ese abuso de poder es muy patente en ese juicio, donde quedó develado cómo estos jóvenes, a quienes en Venezuela se le llaman los narcosobrinos, podían hacer a sus anchas lo que quisieran, esencialmente. Eh, También colocó a una de sus familiares directos, que fue Carlos Herín Malpica Flores, de tesorero de la República, es decir, quien maneja la chequera del Estado, y por muchos años lo que entraba, lo que salía, directamente le reportaba a ella y ella daba las órdenes. Así que cuando uno analiza, bueno, se percata que hay mucho trabajo que hacer para desmontar toda esta megaestructura. Y aquí viene uno de los puntos más delicados, el control de la justicia, desde la policía hasta el Tribunal Supremo, un sistema donde, según las denuncias, decidir quién iba a prisión también pasaba por ella. Estructura que a la mismísima Delcy Rodríguez le quedará muy difícil desarticular. Y ella trató de controlar el sistema desde la policía hasta el alto tribunal, es decir, todo lo que ocurriera en el intermedio de materia penal, lo tenía bastante controlado, era casi imposible que se le escapara algo. De hecho, a él ya se le deben casi todos los presos políticos. De alguna manera, cuando Tarek William Saab generó toda esta monstruosidad que llevó a casi 3.000 personas a la cárcel por terrorismo, todas estas decisiones se consultaban a Cilia Flores, y ella daba el visto bueno, o quién se quedaba o quién salía, etcétera. Y esto dependiendo también de la, de la cercanía que tuviera con algunos gobernadores, alcaldes que habían ordenado las detenciones. Luego ella verificaba, igual para revisar alguna medida, para dar alguna libertad, para dar alguna medida humanitaria. Todas estas cosas están relacionadas con Cilia Flores. Por ejemplo, una persona fundamental, que es la directora ejecutiva de la magistratura, que controla el sistema de justicia, quien paga a los jueces, que es Jennifer Karina Fuentes, es ex esposa de una de sus hijos. Y de ahí en adelante ella controlaba todas las asistentes de la sala penal donde se tomaban las decisiones, hasta la presidencia del circuito. Entonces, ciertamente, eso aseguraba la represión, pero también la impunidad. Es decir, si se iniciaba una investigación o caía un alijo que tuviera que ver con ellos o vinculado al poder, con drogas, etcétera, acabar con la investigación desde que se inicia, para ella era muy fácil, porque tenía el control. Bueno, y no sabemos hasta dónde lo podría seguir teniendo, ¿no? Que sabemos que la cárcel está en una situación de aislamiento, que está en una situación muy complicada, pero tiene emisarios y tiene todavía mucha gente que, que le debe estar allí justamente a ella. Uno ha visto algunos pasos que ha dado Delcy Rodríguez para tratar de desmontar esta estructura, pero bueno, no es una estructura que se puede desmontar en un día, porque además eso también generaría quedarían muchos tribunales sin titular, quedaría la sala penal sin estructura, quedaría la defensa pública sin estructura. Parte de la defensa pública, de la directora general de la defensa pública, es hermana de Maduro. Además, es decir, colocar en lugares clave, sobre todo donde se ha instrumentalizado la justicia para la persecución, ha sido fundamental para ellos. Incluso haber colocado a su hermano en la Inspectoría General del 6CPC, la Inspectoría General, quien se encarga de sancionar a funcionarios investigadores del Cuerpo de Investigaciones, o a reingresarlos cuando han cometido alguna falta. Así que tener el control de quién se queda y quién se va también hacía parte de lo que hacía Cilia Flores. Así que te imaginarás lo que es dominar gran parte del Estado, prácticamente sin control de alguno, porque no había ninguna institución que pudiera contrarrestar ese poder.
Pero el juicio está revelando algo más grave: operaciones de narcotráfico desde estructuras del Estado, aviones, rutas y testimonios clave que podrían cambiar todo. Testigos como el capitán Yasenki Lamas, piloto y guardaespaldas de Cilia, son fundamentales en este juicio. Pero hay un problema: ¿quién protege a los testigos cuando hablan contra el poder? Los abogados de Cilia y de Maduro no puedan contactar o hablar con terceros acerca de la prueba que ahí hay. ¿Y eso por qué? Porque precisamente porque no todos los involucrados están presos. Entonces, mientras sigan en la calle, Diosdado Cabello, por ejemplo, Néstor Reverol, Padrino López, etcétera, siempre podrán influir sobre los testigos, o amenazas, etcétera, e incluso atentar contra ellos. Y esto lo tiene tan claro la Fiscalía que acaba de presentar esa moción y hace parte del debate. Supe que la defensa ha respondido que ellos pueden guardar estricta confidencialidad, pero ponen un pero, siempre que no se vincule, no violente el derecho a la defensa de sus defendidos, con lo cual abre una brecha, que es decir, bueno, si yo necesito consultar a alguien de los que están mencionados y explicarle que allí hay alguien declarando contra ellos, entonces yo tendría que hacerlo. Y eso es una decisión muy delicada que va a tener que tomar el juez y que creo que hay una situación muy tensa, porque no solo está ese piloto, sino hay decenas de miembros de lo que eran la seguridad de Chávez, de Diosdado, de Maduro, que ya han salido del país y se han prestado para colaboración. Igual que está el caso, porque fíjate que el indictment menciona el caso de los sobrinos de Efraín y Frankie, que fueron, lo que estaban era haciendo un trato esencialmente con la DEA. Habían unos agentes encubiertos y ellos ofrecieron llevar esta sustancia desde Venezuela, pasando por Centroamérica hasta México, y se jactaban de todas las capacidades y de todo lo que podían hacer. Y volviendo al tema de la prueba, ciertamente no es solo el piloto, son muchas las personas que han declarado y que han estado muy íntimamente vinculados con la seguridad de ellos y con el entorno, que han podido dar cuenta de todas estas actividades al margen de la ley y que están muy bien documentadas en la acusación. No se ha producido el intercambio de pruebas por las partes, pero ahí hay un gran tema que ya la Fiscalía teme por la seguridad de los que puedan ser testigos, expertos, los que puedan estar vinculados con esto. Así que es una situación muy delicada porque la persecución transnacional en Venezuela existe. De modo que, y lo hemos visto, pues pueden poner un delincuente del Tren de Aragua o miembros incluso del DGCIN que hacen parte de las misiones diplomáticas, a perseguir a una persona, amenazarle o quién sabe hacer qué cosa, atentar físicamente contra alguien. Y yo creo que en este caso la Fiscalía lo tiene muy, muy claro, lo que allí puede ocurrir. Recordemos que los sobrinos fueron condenados. Fíjate que el nivel de... yo creo que probablemente la gente no ha dimensionado esto, que cuando los sobrinos de Cilia fueron condenados, ellos aprendieron a varios ciudadanos americanos que vivían en Venezuela. Ciudadanos americanos, todo americano que está en Venezuela, lo agarraron y los metieron en unos supuestos planes de conspiración, terrorismo, tal cosa, porque ella dominaba el sistema y los tuvieron ahí como rehenes. Y finalmente eso terminó en un canje. Terminaron canjeando los americanos que algunos tenían doble nacionalidad, pero Estados Unidos tenía interés en que no, porque tenían la nacionalidad americana también. Y finalmente terminó un canje. ¿Quién hace eso? ¿Eso es una actividad de un Estado o es una actividad o sea, imagínense el modelo de haber deformado el Estado y convertirlo casi en un grupo terrorista, porque eso lo hacen la toma de rehenes, ¿quién la hace? Piensen un poco en eso. ¿Y qué hicieron? Una toma de rehenes. Esencialmente tomaron ciudadanos americanos y le plantearon al gobierno: yo te tengo aquí 6 personas y tú me tienes 2. Te cambio 6 por 2. Y finalmente el gobierno de Biden accedió, dio un indulto a Efraín y Frankie, que estaban condenados a creo que 21 o 22 años por narcotráfico, y logró liberar a 6. Eso es una actividad delincuencial, eso no es una actividad diplomática. ¿Y eso quién lo ideó? Cilia Flores. Esencialmente Cilia Flores, decir, bueno, me tienen a mi familia, yo les tengo aquí un grupo de gente y bueno, vamos a cambiarlos. Pues.
eso es una actividad delincuencial. Solo una persona con una mentalidad delictiva se le puede ocurrir una cosa como esa de apresar a unos inocentes y meterlos en una cárcel como el Helicoide y decirle, bueno, mira, y aquí los podemos torturar, puede ocurrir lo que sea, devuélvame a mi sobrino. Y lo logró a su sobrino y también a Alex Saab, luego también parte de ese canje, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la dimensión, incluso transnacional, que puede tener esta visión del modelo de Estado delincuencial. Y no es un caso aislado, los nombres empiezan a multiplicarse, familiares, funcionarios, empresarios, todos conectados a una misma estructura que movía dinero, drogas. El cielo venezolano era testigo del paso de millones de drogas ilícitas. ¿Hasta dónde llegaba realmente esta red? Uno de los familiares más poderosos es Carlos Eric Malpica, quien ocupó al menos 16 cargos gubernamentales, sobrino de la poderosa Cilia Flores. Yo creo que lo fundamental fue su paso por la Tesorería Nacional, que es lo que lo lleva finalmente a ser sancionado por Estados Unidos, Panamá y Canadá. A partir de ahí generó un esquema de corrupción enorme. La Tesorería Nacional es esencialmente inauditable. Esto es importante decirlo, no hay forma de saber el dinero que entraba y que salía a discreción de Cilia Flores, porque era su sobrino el que estaba ahí. Gírale un cheque a tal, mueve estos fondos y ponlo en tal país. Bueno, fondos estatales. Estaba moviendo los fondos estatales como si fueran propios. Esto es difícil de entender, pero asimismo movieron el oro del Banco Central y eso lo podía hacer la tesorería. El oro del Banco Central finalmente lo movieron a varios países que son las reservas de la República, los que respaldan la moneda y estaban en los sótanos del Banco Central. Lo fueron sacando. Así dieron concesiones de minas. Gran parte de las minas que están en la zona sur del país está metido el hijo de Maduro en este asunto. Y recuerda que el indictment además dice, respecto de Cilia, que un narcotraficante de alto nivel, que sabemos que está colaborando, porque la acusación lo sugiere claramente, debe estar condenado y debe ser seguramente mexicano, o pienso desde mi perspectiva por la narración debe ser mexicano, dice que requería el paso por el territorio aéreo venezolano, dice la acusación. Para lograr el paso por territorio aéreo venezolano sin que fuera perseguido por las autoridades, buscaron a Cilia Flores. Y Cilia Flores le consiguió una reunión, según lo que dice la acusación, con Néstor Reverol, que también está acusado en este caso y que era el director de la ONA, que era la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Y allí coordinaron que sus avionetas podían pasar, bueno, les daba el itinerario, la fecha, la hora, cuándo, etcétera, dónde iban a hacer recarga, dónde recogían carga y hacia dónde salían, de modo que no los persiguieran ni la Fuerza Armada, que no los persiguieran radares, que no dejar ningún rastro de eso. Y según la acusación, eso les dejaba $200,000 por avioneta que se repartían entre Cilia Flores y Reverol, y eso era varias a la semana. O sea, que imagínate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de millones de dólares solamente por dejar pasar. Es decir, que se le acusa a Cilia Flores de haber puesto los cielos de la República, el espacio geográfico de la República que está sobre la tierra, a disposición del narcotráfico a cambio de dinero. Eso lo dice la acusación. Además, se ve que está delatado por el narcotraficante y también está delatado por varios de los pilotos, que seguramente fueron capturados y terminaron diciendo, no, nosotros entrábamos y salíamos y lo que teníamos era que decir por dónde íbamos a pasar y se nos permitía. Bueno, Cilia Flores está acusada en ese esquema, entre varias cosas que dice la acusación, en ese esquema particular, lo que denota lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa mentalidad de abusar del poder y ponerlo al servicio siempre de la criminalidad, nunca al servicio de la gente. En definitiva, yo creo que la mayor conclusión que uno puede sacar de todo esto que estamos viendo y que todos los días sabemos más, es que llegó al poder en Venezuela una generación que es tal vez lo peor que ha dado nuestro país en términos humanos, que puso
el país o convirtió al país en una suerte de santuario del crimen organizado. Y eso es lo que va a demostrar el juicio y eso es lo que ha demostrado, por ejemplo, todos estos últimos trabajos que han hecho para establecer todos los vínculos criminales de Cilia Flores y colocando a su familia al frente. Y cosas que nunca se investigaron. Ahora el escenario cambia porque ya no es solo el juicio, es la estrategia, cargos por narcotráfico, vínculos con terrorismo y una posibilidad que podría cambiarlo todo. ¿Podría Cilia Flores negociar para salvarse? Según la narración de la acusación, cuando uno ve los hechos que se atribuyen, pareciera que no se le da como un rol principal. Y eso yo creo que es la razón por la cual uno puede escuchar a la fiscal general haciendo nuevas declaraciones, incluso al presidente Trump diciendo podemos hacer otros cargos, ¿no? Porque se le da un rol, digamos, de intermediación o bastante complementario a lo que a toda la estructura gubernamental, ¿no? La acusación se centra mucho más en Maduro, en la ilicitud del ejercicio del poder de Maduro, porque tiene casi un capítulo con un acápite allí donde lo explica muy claro. Así que yo siempre he dicho que Cilia Flores podría eventualmente incluso llegar a un acuerdo con la fiscalía, admitir las cosas que se le atribuyen y declarar contra otras personas y llegar y salir mejor parada. Esa es la razón por la cual uno lo ve estratégicamente y ellos lo tienen tan claro que nombraron dos equipos de defensa. Es decir, un equipo defiende a Maduro y otro equipo defiende a Cilia Flores. No pueden ir juntos porque los mismos defensores no podrían terminar en un conflicto de intereses. Es decir, bueno, sí, declara tú o admite tú que tales cosas pasaron para salvarte, si son los mismos abogados, porque necesariamente mantenerlos unidos tendrían que tener la misma teoría del caso hasta el final del proceso. En cambio, mantenerlos separados denota o delata que ellos tienen claridad de que en algún momento Cilia Flores podría llegar a un acuerdo. Y yo creo, si yo, si yo fuera aquí actuando como abogado del diablo, si yo fuera su abogado, le diría, llega a un acuerdo, porque primero es muy difícil que te puedas zafar de los cargos que hay. La narración de los hechos ya te dice que tienes ahí 3, 4, 5 delatores principales que hablaron contigo, que estuvieron en la reunión, que saben cómo te llegó la plata, que saben todo lo que hiciste y que va a ser muy difícil que tú los puedas contrariar. Así que es mejor que llegues a un acuerdo, que incluso podría ser, como no, declarar finalmente contra, si Maduro está muy ahogado, declarar o dar algún dato sobre Maduro, sobre Padrino, sobre cualquiera, siempre que ella no delate a sus familiares, porque si algo ha tenido es esa capacidad, como actúan los capos con la gente digamos, con la que tiene afecto, ¿no? Que es de tratar de proteger a toda costa a sus familias, tanto como, bueno, hasta el punto de haber llegado a través del Estado a secuestrar para buscar un canje. Así que yo creería que este papel que le dan en la acusación, que es de colaboradora o digamos, una suerte de colaboración eficaz para que todo ocurra, pudiera llevarla eventualmente a buscar algún acuerdo. Y yo creo que sería lo inteligente que haga la defensa. Vamos a ver qué ocurre con estas mociones que están presentando para torpedear todo el proceso, que en este momento van en la misma tónica. Es decir, lo que hace un abogado lo está haciendo el otro con el mismo argumento. Pero podemos llegar a un momento, si este juicio avanza, en que se separen. Podemos llegar al punto en que se separen y digan, podemos salvarla a ella de una pena alta y para ello tendría que colaborar con tal o cual cosa. Y yo estoy seguro que ellos mismos se pondrían de acuerdo a decir, bueno, sí, declara tú tal cosa y yo sigo mi defensa por otro lado, veo qué hago. Porque, bueno, esto es una fidelidad criminal y que ha trascendido en el tiempo. Tienen muchos años delinquiendo juntos. Pero esta historia no empezó aquí. La impunidad, según las investigaciones, viene desde la era de Hugo Chávez, un modelo que permitió que el poder se convirtiera en intocable. La hechura de la impunidad o la construcción de la impunidad en Venezuela para quienes son incondicionales al poder se le deben a Chávez. Es decir,
Chávez fue el primero que trazó una línea donde decía los que me son incondicionales o fieles en frente a cualquier circunstancia, esencialmente pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Eso es, digamos, el gran legado del chavismo y de Hugo Chávez en la impunidad. Y recuerda que este es un indictment complementario del que estamos hablando, pero en la primera acusación se señala muy claro que toda la construcción o la vinculación del Estado con el narcotráfico o de las instituciones del Estado con el narcotráfico se le deben a Hugo Chávez. Así que uno hubiese querido que Chávez estuviera vivo para que enfrentara la justicia y se le presentaran las pruebas, porque siempre quedará como la duda por no haber enfrentado el juicio. Pero todas las pruebas indican que esto empieza precisamente con Hugo Chávez, cuando se lo encomienda a Rodríguez Chacín, se lo encomienda a Cliver Alcalá, se lo encomienda al Pollo Carvajal y a Nicolás Maduro generar los vínculos necesarios con los grupos narcotraficantes y terroristas que estaban en Colombia para utilizar a Venezuela como una plataforma de paso segura en una supuesta guerra contra la hegemonía norteamericana y contra el imperialismo, etcétera, que no era más que la justificación, porque detrás de todo esto no hay ideología posible. Aquí lo que hay es dinero y poder, esencialmente. Y mientras todo esto ocurría, el contraste era brutal. Crisis, hambre, escasez, frente a una élite que acumulaba empresas, propiedades y lujos, más de 100 compañías vinculadas, fortunas difíciles de rastrear y una pregunta que golpea. ¿Cuánto le costó esto al pueblo venezolano? Pero si tú analizas, todo esto va a la par también, y los venezolanos me van a entender, quienes me están escuchando, de un historial de abusos, como por ejemplo apropiarte de partes de un parque nacional, como Los Roques, de apropiarte o sea, de poder hacer lo que quieras, de cerrar establecimientos, cerrar lugares públicos solo para ellos, cerrar restaurantes, y además con una red importantísima de negocios que no se sabe de dónde salieron y que esencialmente ellos son los intermediarios. Y estamos hablando desde bancos hasta agencias de vehículos, etcétera. Calcular la riqueza de los Maduro Flores y de los Gavidia Flores es una cosa que es contablemente muy difícil de hacer, porque requerirías que quienes están quienes son los dueños de todo esto digan dónde han ido escondiendo en bienes, en oro, en cualquier cantidad, en inversiones, centros comerciales, inmuebles, terrenos, etc. A mí me decían recientemente una cantidad de personas que practican algunos deportes hípicos, bueno, las cuadras de caballos que tienen los Malpica Flores y los Flores Gavidia, que bueno, han traído caballos de Puerto Rico, de República Dominicana, de los Estados Unidos, y hay una zona del estado Carabobo, donde tienen una cantidad de fincas donde los caballos tienen hasta aire acondicionado, veterinario 24 horas, o sea, es decir, todo lo que los venezolanos no tienen, lo tienen caballos. Imagínate lo que estamos hablando del abuso, de la ostentación, de poder llegar a cualquier lugar manejando un Ferrari, por ejemplo, con una cantidad de escoltas, etcétera. Entonces, eso realmente distorsiona lo que es realmente la vida del venezolano. Hoy el juicio no solo está revelando delitos, está desarmando una estructura, una red que según las acusaciones convirtió el poder en un negocio. La pregunta ya no es si existió, sino cuántos más estaban dentro y lo más importante, ¿quién va a responder por años de impunidad? Soy Karen López, los invito para que me sigan en las redes sociales como Karen López Periodista. Nos vemos pronto.